Muy bien, sean todos muy bienvenidos a este programa. Mira lo que me queda esta camisa, papá, ¿eh? Yo creo que sea chico esta camisa, ¿eh? Estoy acá, espero que dure 30 minutos el programa de hoy porque no sé si voy a aguantar. ¿Qué tal? Está con nosotros el señor Domingo Ayala que volvió por fin. Aplausos, por favor. Opa y Teya, mañana, le queda enorme esa remera. ¿Qué pasó? Igual de apenas ya aguantamos ahí, tío. ¿Por qué, veo? Ya aguantamos ahí. ¿Por qué? Falta mucho, tengo que bajar como 20 kilos por ahí. ¿Por qué? Ah, para que yo te pueda tonguear. Sí, vos no ¿Por me qué aguantas. no a la violencia, Domingo? No, pero así me dijiste hace rato antes que comience el Sí, pero programa. fuera de cámara nomás te quiero tonguear. Ah, bueno. Y fuera de cámara no me Pero está aguantas. mejor ya. Sí, estoy mejor ya. Muy bien, me alegro. Ya, ese mega tú. Ya, ese. Y está con nosotros el señor Fabián Chamorro. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Qué tal? Bienvenido Domingo Ramón. Bienvenido. Fabián. Amigo Qué Ramón. puta, ese programa, ese fue el clipeo que más veces vi de Gen hasta ahora. El que, Donde dijo él su nombre. Donde él explicaba su nombre. Sí, Con donde él explicaba. Ramón, ¿qué tiene que ver con Ramón? Traté de hacer esa... Pero bueno, está bien, me gustó el nombre. Está bien, sí. Nació con 50 años. Nació con 50 años por el nombre. Señor Fabián, ¿por dónde anduvo? ¿En qué anda usted? ¿Anda con mucho trabajo? Ando con mucho trabajo, justamente estamos viendo si podemos generar más trabajo todavía. Sí, eso es lo importante. Estamos, ¿cómo se llama? Incursionando en este mundo del streaming, que para mí es nuevo realmente. Y están saliendo cosas interesantes. Dígame, señor Fabián, ¿qué tal con la gente que lo ve? ¿Lo escriben mucho ahora? Mucho, me escriben mucho y como la otra vez dije también, hay gente que usa nuestro material para clases. A esa gente le agradecemos mucho, vamos a tratar de decir menos groserías también. Sí, no, pero Como bueno. para que puedan, no en serio, como para que puedan usar los materiales en clase y los chicos puedan aprender historia de Vamos una a decir manera menos más grosería, dijo Fabián y me ponchó a mí, Floppy. Ay, Claro, no, porque tranquilo, vos tranquilo. solés decir Dale, grosería. dupla, dale. Muy bien, el día de hoy, programa número 27 ya, vamos a hablar sobre el mito y la historia de la batalla de Piribebuy. En el último año de la guerra contra la Triple Alianza se peleó la batalla de Piribebuy, una cruenta lucha que enfrentó a 20.000 soldados brasileños comandados por el Conde Deu contra unos pocos hombres, mujeres y niños paraguayos. Una de las víctimas de aquella lucha fue el general brasileño Juan Manuel Mena Barreto, un muy apreciado amigo del conde. Tras conocer la muerte de aquel con quien tenía un lazo fraternal, Deu inició una venganza personal contra los paraguayos, mandó a degollar al comandante Pedro Pablo Caballero e incendió el hospital de sangre de Piribebuy con los médicos y heridos aún adentro. Los pocos sobrevivientes paraguayos de la guerra hicieron que lo que pasó en Piribebuy ya se conozca y que el nombre del conde Deu tenga un verdadero lugar en la historia. Un asesino y un criminal de guerra. Paraguay recuerda a sus caídos, a sus héroes y también a sus enemigos. Hoy en el mito y la historia, la batalla de Piribebuy. Y la pregunta principal es: ¿por qué se dice que Piribebuy fue la única batalla urbana? Y arrancamos con el señor Domingo Ayala. Porque para cuando llegó la batalla de Piribebuy ya habían liquidado todas nuestras otras capitales, ¿no? Y Piribebuy fue la tercera capital ya por ahí en la guerra, durante la guerra. Y otra cosa es que se dio en la ciudad misma. Ah, ok. Y No, por no eso- fue muy alejado como no los fue otros, muy como alejado, Acostañú y sí. etcétera. Ok. Ahí mismo no arrollaron todavía. Muy bien, señor Fabián Chamorro, por favor. Sí, fue la única batalla urbana porque todos fueron en campos de batallas. No tocaron poblaciones, o sea, no tocó una ciudad como Asunción, Concepción, Villarrica. Y Piribebuy fue la primera dentro del territorio nacional y terminó siendo la única cuando los aliados rodearon Piribebuy allá por el 12 de... Realmente rodearon ya el 10 de agosto del año 1869. Ya comenzaron luego haciendo atrocidades. Pero ya era un Paraguay diezmado, ¿verdad? Sí, no, Dentro de y- todo, ya el último manotazo el estaban último dando. ya, Pena la mía. mayoría muchos de los que estaban en el ejército paraguayo ya eran ancianos, heridos recuperados, niños, lastimosamente. Y en Piribebuy también tuvieron que pelear las mujeres por eso. Les explico más o menos el contexto. Los aliados durante meses buscaron la forma de rodear Piribebuy o rodear una parte del ejército paraguayo. Y sus principales localidades eran Piribebuy, Ascurra, que está en el distrito de Cacupé, y Cacupé. Entonces buscaron, no podían ir de frente porque tenían que subir la cordillera. Hoy en día nosotros no nos damos cuenta porque cuando hacemos la ruta 2
Vamos subiendo en un auto generalmente, entonces Sí. vos no te das cuenta, pero anteriormente era pasar el monte y pasar la altura. Y donde había acceso, López llenó de cañones. Entonces, los aliados no podían pasar nomás directamente a donde están los paraguayos y tenían que buscar caminos alternativos. Era un filtro Y- ya el cerro, Y ¿verdad? buscar ese camino alternativo a los aliados les tocó 4 o 5 meses les llevó. Ay, pepete. Y nuevamente lo hicieron gracias a vaqueanos paraguayos. O que desertaron o que cayeron como prisioneros. Entonces le mostraron estos prisioneros, les mostraron a los brasileños que podían subir por Ubutumí. Ubutumí subieron el cerro y salieron a la espalda de Valenzuela. ¿Qué había en Valenzuela? En Valenzuela había una mina de azufre. De ahí se extraía el azufre. ¿Para qué se usaba el azufre? El azufre era uno de los 3 componentes de la pólvora. La pólvora usa azufre, carbón natural y salitre. Paraguay lo que tenía a esa altura, todavía en gran cantidad, era carbón. Pero el salitre, ¿saben cómo sacaban? Los muchachos meaban en tarros y cuando eso se evaporaba, el sedimento usaban como para complementar el salitre. Y el azufre sacaban justamente de la mina de Valenzuela. ¿Quiénes cuidaban la mina de Valenzuela? Un grupo de mujeres. Llegaban los brasileros, las asesinaron. Que no había más hombre, pues. No, aparte que los hombres estaban todos justamente ya supeditados al ejército. Fueron asesinadas y siguieron subiendo los brasileros hasta llegar a Piribebuy. Rodearon Piribebuy. El 10 de agosto del año 1869, el conde Eule intima rendición al comandante de la plaza de Piribebuy, que se llamaba Pedro Pablo Caballero. Le dice, ríndanse, o por lo menos si no se quiere rendir, sacarle a los civiles. Pero Pablo Caballero entonces autoriza a los civiles a que salgan. ¿Pero de por qué Piribebuy. rechazó rendirse Pablo Caballero? Rechazó porque él no tenía la orden de rendirse, él tenía que pelear. Y además, en esos tiempos, supuestamente, o sea, viste que veníamos hablando ya luego de la Sí, guerra de la Triple de la Alianza Triple y que los que desertaban o los que se rendían eran fusilados luego. A ver, Y no además- siempre, pero Y además- sí, hubo asesinados, hubo justamente estos que terminaron diciendo cómo llegar a Piribebuy, fueron algunos que se habían pasado al ejército. Y además ya aliado. eran las últimas, o sea, porque vos te ibas a rendir más y ya Opamavengo la batalla, o sea, Piribebuy ya fue casi la última batalla ya. Que fue la penúltima gran batalla. Rodearon, les dice a Pedro Pablo Caballero que saquen los civiles y pasó algo increíble. La mayoría de los civiles no quiso abandonar Piribebuy. ¿Por qué? Porque los que estaban ahí defendiendo Piribebuy eran sus familiares, eran sus parientes. Entonces se quedaron a vivir lo peor porque vivió lo peor. Estamos hablando de 1.600 paraguayos en Piribebuy. Cheli, vamos a ver la primera imagen, por favor. Este es el perímetro de Piribebuy. Ahí lo que se ve en celeste más abajo es el arroyo Piribebuy. Y ahí lo que se ve en la construcción más grande, esa cruz que ven ahí, es la iglesia actual de Piribebuy. Ok, ¿dónde está Ahí la está. plaza? Todo eso en rojo que ustedes ven son las trincheras de Piribebuy. Durante meses los paraguayos prepararon esas trincheras. Lastimosamente eran muy pocos y no podían cubrir todo ese sistema. Claro, todo el terreno. Eran 1.600 paraguayos. ¿Y por qué digo paraguayos? Porque había mujeres, niños y ancianos, además de los combatientes. Qué loco. O sea. Veamos el otro mapa. Todavía hasta ahora están todavía esas trincheras. No, y no, vos ya te no. vas- Casi no ya queda vas- nada. No Casi. se nota más. Ya casi no queda nada. Esa es la distribución. Fíjense las banderitas. Las banderas brasileras y allá se ve una bandera argentina. Esos fueron los pasos por donde entraron. Ay. A la izquierda van a ver una banderita uruguaya, donde también estaba la Legión Paraguaya. La Legión Paraguaya eran los paraguayos que peleaban contra Paraguay. Ellos no entraron en combate porque ellos vigilaban que nadie venga desde Cacupé, porque el ejército paraguayo grande estaba en Cacupé, en Ascurra. Por todos esos costados atacaron los aliados. Eso que ven, en esas líneas que ven con cruces, ¿ven esas líneas blancas? Tienen Sí. unas cruces. Bueno, esos son cañones. Los aliados atacaron con más de 40 cañones Piribebuy y Piribebuy tenía una desventaja en cuanto al tipo de terreno. Está en una parte baja, rodeado por alturas. Entonces los cañones, en vez de disparar recto
contra las trincheras, pasaban todo y cruzaban al otro lado. O sea, los cañones que ustedes ven a la derecha cruzaban hasta el otro lado. Y con menos fuerza. Sí, pero ¿qué pasaba? Le bombardeaban por la espalda. O sea, vos artillero, estabas aquí esperando que la bomba venga acá. Vos estabas acá parapetado. Acá estaba en tu trinchera. La bala venía por acá. Durante 2 horas bombardearon Piribebuy. En esas 2 horas probablemente ya le hayan matado a gran cantidad de los defensores. Y después entraron por todos los costados. En esa distribución que vemos ahí. Vamos a retroceder otra vez la imagen. Quiero mostrar algo. Bueno. Ahí vamos 2 números 10. ¿Ven el número 10 cerca del arroyo? Sí. Y está el número 10 dentro de la trinchera. Sí. Bueno. Voy a contar por qué les mostré eso. Ahora vamos a seguir hablando y después... Pero quiero más que tengan la imagen los 2 números 10. ¿Qué pasó? Entraron los brasileros, los aliados a Piribebuy y los paraguayos pelearon con lo que había. Ya no había más proyectiles de cañón, entonces usaron cocos, vidrios, usaron piedras, todo lo que podían cargar dentro del cañón con la pólvora, ellos usaron. Hay relatos también de mujeres que se defendieron con agua hirviendo. Hirvieron y cuando llegaban le tiraban por lo menos agua hirviendo. Acá hubo violaciones, acá hubo todo lo que ustedes se pueden imaginar. Estamos hablando de una población donde la mayoría de los que combatieron eran civiles. No tenían preparación militar. Los niños sí ya tenían cierta instrucción militar. Es más, acá había una escuela que seguía funcionando. Se fueron los niños a pelear con su maestro que se llamaba Fermín López. Y Fermín López estaba mal herido cuando terminó la batalla. Lo sacaron de la iglesia y lo degollaron. El último lugar donde se defendieron los paraguayos fue dentro de la iglesia. Fíjense, en el mapa estaba la iglesia prácticamente en el medio, entonces fueron combatiendo, fueron perdiendo la trinchera principal, después la otra trinchera, claro, fueron retrocediendo y los últimos ya se rindieron dentro de la iglesia. Los brasileños tuvieron muy pocas bajas, en algunos relatos hablan de 50 70 bajas, bajas que quiere decir muertos y heridos, o sea, nada, muy pocos. Pero uno de los muertos fue el coronel Juan Manuel Mena Barreto. Estaba un niño que se llamaba Gervasio León, agazapado debajo de un árbol. Agazapado, él usaba como trinchera un árbol caído. Y vio que estaba viniendo un oficial, saltó ese oficial y él alcanza a dar un tiro y la bala le da por la parte de la ingle y le perfora la vejiga. Le mata al general brasilero. Un niño mata. Un niño le mata. Y esa muerte hace que DEU ordene el asesinato de muchos de los oficiales prisioneros. Entre ellos, el comandante Pedro Pablo Caballero, que fue asesinado frente a su familia, y el que sería el jefe civil, que se llamaba Patricio Marecos. Ellos fueron asesinados ahí mismo con otros oficiales más. Los que se salvaron fueron gracias a otros oficiales brasileros o argentinos que dijeron: no, a mis prisioneros no se les va a matar. Eso terminó siendo una gran masacre. Además... Consulta, sí, antes que avance nomás. Sí. Señor Domingo, usted del mito, ¿alguna vez escuchó algo sobre el conde DEU? No, yo sabía. ¿Y sobre por qué realmente reaccionó así? Yo sabía que era un comandante de Brasil nomás. Pero ¿qué tipo de relacionamiento usted escuchó que tenía con esta persona que muere por que le mata al niño? ¿Cómo era el nombre, perdón? Gervasio León. Gervasio León. Y yo creo que era, o sea, yo escuché que era su primo. Ah, yo escuché otra cosa. ¿Qué escuchaste? Que eran pareja. ¿Qué? Es lo que yo escuché. Para mí ese mito es tipo que el conde DEU... Yo escuché que era su primo. Tenía tipo un romance con esta persona y es por eso que entró así con ese esa locura, ímpetu sí. y esa locura. ¿Qué hay de cierto con ese mito? Primero porque quiero desmentir porque me parece que si hablamos de eso está instalado. Es un mito que está instalado. Eso es algo. O sea, ¿por qué es un mito? Porque no tenemos forma de demostrarlo. Hay cartas de amor entre ellos. O sea, ¿cómo demostrar que eran pareja? Eso es alguna conclusión a la que llegó cuando empieza el tema del relato nacionalista paraguayo, donde había que atacar la figura
DDU de alguna manera y lo terminaron atacando. DDU vivía todavía cuando empezó el discurso nacionalista y hablamos justamente, pueden ver el programa que dedicamos al Mariscal López y hablamos del discurso nacionalista. Él muere en 1920 recién, justamente el año en que comienza el punto de inflexión en el que el Paraguay de López villano se convierte en López héroe. Y había un ataque hacia la figura de DDU. Entonces, puede ser parte de eso, pero sí, hubo un asesinato indiscriminado. Pero no era su primo tampoco. No era su primo tampoco. Ok, No era su primo. muy bien. Entonces sí, porque tengo una consulta Sí, también, ya que sí. algo que quiero aclarar antes de hacer la pregunta, porque creo que ya tocamos este tema en algún momento. ¿Los crímenes de guerra existían ya No, en ese momento? no existían crímenes Todavía de guerra, no, no. porque esto se suele relatar en la escuela, en los colegios, como Sí. un crimen de guerra, porque hoy en día está así, está como Lo un que crimen pasa de es que- guerra, pero en ese tiempo todavía no, porque la pregunta es, ¿por qué los brasileños quemaron el hospital de sangre? Bueno, justamente vamos a hablar de Sí. eso. Vamos. Sí, Domingo. Y yo creo que fue para que ninguno más, o sea, pueda levantarse y pueda seguir peleando algo, y además que ellos tenían luego la orden de quemar todo y de matar a todo. Y más todavía porque el conde ese que estaba loco y o sea, se enfureció porque le mataron a su pareja. No, el bebé. mito, es el mito. Y sí, pero yo puedo decir lo que quiero, yo más tipo, ¿verdad? No. Y seguramente por esa locura, él mandó a quemar todo el hospital y todo. Yo, desde mi punto de vista, creo que no era tan atroz después de todo lo que hicieron. Era como hacer algo más nomás y por eso como que no le importó Yo demasiado. creo que es lo que yo creo. las violaciones fue peor, o sea. Sí, no, yo creo que por eso te digo que de tantas cosas que hicieron, quemar un lugar donde había heridos ya era tipo lo de menos, ¿verdad? Pero bueno, ¿por qué los brasileros quemaron el hospital de sangre? Bueno, Fabián Chamorro? primero ya que usamos el término crímenes de guerra. Las reglas de la guerra que hoy conocemos son de la época de la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, que comenzaron a tener las guerras comenzaron a tener ciertas reglas. ¿Por qué? Porque ahí se habían usado armas químicas, hubo asesinato indiscriminado de prisioneros, entonces es como que se les puso algunos límites. Entonces por eso es que se hablan de crímenes de guerra cuando ocurren ciertas cosas. Sobre todo ahora más cercano tenemos el tema de los Balcanes, que fue una guerra que se dio en la década de 1990, también el genocidio en Ruanda. Bueno, ahí se hablan de crímenes de guerra. Pero en aquella época no existía pues. Eso no quita que lo que cometieron los brasileños fue atroz. Fue terrible. Bueno, además de haber sido asesinados los principales oficiales paraguayos que se rindieron, se quemó el hospital de sangre. ¿Por qué? Porque estaban locos, no sé. O sea, no hay una explicación lógica para alguien que quemó un hospital. Cerraron el hospital y quemaron con los heridos y el personal sanitario adentro. Qué loco ya. ¿Por qué les mostré hace rato el mapa con los dos números 10? Porque la historiografía brasilera, la historiografía militar nacionalista brasilera, trató de explicar que ese hospital estaba dentro de la trinchera. Vimos dos números 10. Vimos número 10 cerca del arroyo y vimos número 10 dentro de la trinchera. Cuando yo estoy explicando eso, podemos mostrar nuestro mapita. El número 10 dentro de la trinchera sí está. El hospital es un objetivo militar. ¿Por qué? Porque vos cuando atacás a una trinchera, si está dentro de la trinchera, es un objetivo militar. Vos todo lo que está dentro de la trinchera, vos podés atacar. Sobre todo con tu artillería. Entonces, si está dentro de la trinchera, decís, no, nosotros estamos atacando la trinchera y justo una bomba se fue al hospital. Pero la memoria colectiva guardó que el lugar donde fue el incendio fue fuera de la trinchera. No era un objetivo militar. Se incendió a propósito. Y ahí donde está ese número 10, cerca del arroyo Piribebuy, es donde se puso el monumento en honor al hospital de sangre. ¿Y con qué se fortaleció el relato? Vamos a ver la siguiente foto, Nico, por favor. O sea, nos estaban vendiendo que en el 10 dentro de la trinchera donde había y realmente estaba mucho más lejos. En el año de la pandemia, una familia estaba queriendo ampliar su vereda y encontró uno de los pilares del hospital. Hija de... Año 2000. Y con eso se puede afirmar el pilar está a exactamente 10 pasos de donde está el monumento. O sea, la memoria colectiva guardó el lugar exacto donde fue
el acontecimiento. Siguiente foto. Esta es una arqueóloga paraguaya y un técnico en arqueología paraguaya documentando el lugar. ¿Encontraron más cosas? No, ese es el pilar y un fragmento se sacó para ver con qué hicieron la combustión, pero está exactamente a unos pasos nada más donde está el monumento. Eso fue a propósito. Fabián, Que pero desmiente en estos totalmente tiempos- la versión Totalmente, nacionalista. de los brasileños. absolutamente. Fabián, sí. pero en estos tiempos, por ejemplo, ya no se puede más castigar eso, ¿verdad? O sea, ya no, No, se puede ya más no, ver. no. No. Después vamos a hablar de qué es lo que se puede reclamar todavía. Y qué loco, eso es lo que nunca voy a entender, cómo nosotros le queremos más a los brasileños que a los argentinos después de todo, ¿verdad? Siempre tenemos tipo un... Todavía no terminó acá. Fueron asesinados los oficiales, entre ellos Pedro Pablo Caballero frente a su familia. Fue quemado el hospital y fueron asesinadas las mujeres que se defendieron. Como yo les dije, los brasileros o los aliados tenían una superioridad en cuanto al terreno. Ellos podían ver quiénes estaban defendiendo y quiénes no. Las mujeres fueron alineadas frente a la antigua iglesia de Piribebuy y fueron asesinadas. Qué loco. En la década de 1940 se restauró la iglesia de Piribebuy. La parte frontal de la iglesia de Piribebuy. Si ustedes se van a la iglesia de Piribebuy van a ver que la parte frontal es una parte más nueva, tiene como 60 70 años, y la parte de atrás es la parte antigua. Cheli, vamos a ver la siguiente foto. Esto se encontró. Es Esto el se pelo de las encontró. mujeres. Le Ese es cortaban el de la pelo. mujer. No, Sí. Se eso quedó. es lo que quedó cuando levantaron la parte más antigua para hacer la parte nueva, encontraron el cabello de las mujeres. Murieron ahí, se Ahí, pudrieron ahí. es que las trincheras se usaban como fosas comunes. En todo el perímetro de la iglesia había una trinchera. Ahí los asesinados eran tirados a esa trinchera y eran enterrados ahí. Está, Eso está hoy en el Museo de Piribebuy. Así que, Tristísima la historia de así Piribebuy. que no, muy, muy triste. Fueron imagínate la vida que asesinadas. las mujeres que fueron Sí. asesinadas. Ahora sí vamos a ver la otra foto. Bueno, miren esa foto. Voy a contar un poco la historia detrás de esta foto. Todavía no en el segmento, pero estos son los prisioneros de la revolución del 18 de octubre del año 1891. El 18 de octubre es la famosa polka que recuerda al Partido Liberal. 18 de octubre. Estos son los prisioneros liberales. En ese recuadro aparece Bartolomé Yegros. Bartolomé Yegros es uno de los sobrevivientes de la quema del hospital de sangre. Qué loco. ¿Y cómo Él le vio sobrevivió? morir a su mamá dentro del hospital de sangre. Él salió unos minutos antes de que los brasileños lleguen y cuando volvió al hospital, su mamá era una de las enfermeras, los brasileños estaban quemando el Qué hospital. locura. Él es el que relata dónde estaba el hospital de sangre. Sobrevivió a la guerra y después fue uno de los fundadores de lo que hoy conocemos como el Partido Liberal. O sea, su foto es la única foto que tenemos de él, por eso es que traje Qué esa foto. loco, o sea. Pero bueno, lo que pasó en Piribebuy es atroz. Una locura. El asesinato de los que se rindieron, el degüello del profesor Fermín López, la quema del hospital con los enfermos y el personal sanitario, el asesinato de las mujeres. Es una locura. Muy triste episodio, como casi toda la guerra de la Triple Alianza, pero sí. esta creo que es la más cruel, ya que Paraguay ya Ya ni no siquiera tenía tenía más. soldados, ahora estamos Ya no hablando de tenía más nada. civiles. ¿Qué tal, chicos? Yo Súper quiero bien. saber Hola, Nico. ¿por qué en Argentina corrió la versión de que en Piribebuy lo que hubo fue una epidemia y no una masacre? Porque hubo muchos relatos contradictorios con respecto a Piribebuy porque había que negar todo lo que había pasado ahí. Justamente por eso era muy importante que De Eu siga vivo para 1920. De Eu le llegó a contestar a Oleari una carta. Oleari justamente comentó lo que había pasado en Piribebuy en un libro que se llamó El Libro de los Héroes y De Eu trató de defenderse. Le llegó la versión. Llegó la versión y trató de defenderse a través de un periódico y después Oleari también le contestó. Pero Piribebuy era una fecha muy recordada en la época de reivindicación del Mariscal López. ¿Por qué? Porque el tema de los niños combatiendo en Acostañú es algo que comienza a tener fuerza recién a partir de ese 1920. Como Se usa para darle fuerza a la figura de de la reivindicación en Nacionalismo. general. La reivindicación en general. Y Piribebuy estaba muy presente todavía cuando eso. Entonces, así como Paraguay fortaleció ese episodio tan malo, los aliados de alguna manera trataron de aminorar
o directamente desmentir. Consulta. Por eso es que pasó lo que Dejó muchos escritos el conde Sí, con lo que dejó. pasó en Dejó- Piribí hay y una Paraguay en general. No. Sobre Piribí, ¿No? no. Hay Pero un diario, Paraguay les cuento, para la gente que quiera comprar, en librerías paraguayas hay el diario del conde EU, pero no se ilusionen mucho que habla una parte nada más de la guerra y no aporta Demasiado. No, aporta demasiado. porque No le sí, conviene. no le conviene. Muy bien, tenemos otra pregunta, Nico, por favor, adelante. Sí, chicos. ¿Y quiénes fueron las heroínas de Piribí? La heroína de Piribí justamente fueron las sargentas de Piribí, así mismo es el nombre que se les da, fueron las que se defendieron en Piribí y que muchas de ellas lastimosamente terminaron asesinadas. Una de ellas sobrevivió y gracias a ella sobrevivió la técnica de la caña por goteo y sobrevivió el poncho de 60 listas, Qué loco. que era Basilia Domecq, se llamaba la sargenta de Piribí, que su marido sí fue asesinado en Piribí. Fue uno de los que se rindió y que fue asesinado por las tropas brasileras. Muy bien. Tenemos la historia detrás de la foto, por favor. Adelante. Ahí tenemos. Eso que está ahí se llama Bocatatú o cañón P. ¿Qué era Bocatatú o cañón P? Es un arma que hicieron los paraguayos, ingenio paraguayo, puro ingenio paraguayo. Trajeron armas que ya estaban inutilizadas y armaron unos pequeños cañoncitos, llenaban la línea de varios y un mismo soldado activaba todo de Todas. una vez. ¿Cuál es el problema? Vos no le podés dar dirección, pero con esto vos llenabas la trinchera y por lo menos dabas una La primera impresión. línea, claro. Claro, daba una impresión de que estaba llena la línea. Entonces esto les tuvo un tiempito a los aliados esperando para Para atacar. atacar. ¿Dónde se encuentra esto? Solamente quedaron 2 y los 2 están en el Museo de Piribí. Creatividad paraguaya. ¿Cómo es Qué que bueno- no qué se bueno que se habla quedó. tanto de esto? ¿Cómo es que nunca yo escuché antes? Nunca he visto nada de esto. Y justamente a lo largo de este programa ya nos quejamos varias veces del sistema educativo paraguayo. Culpa del sistema educativo Legalmente. Esto paraguayo. debería ser una cuestión de tipo ingenio paraguayo. Esto se usó, es un arma totalmente casera que hicimos nosotros para defendernos. Vos sabés que yo creo que los libros y eso de historia, de nuestra historia, ¿verdad? Vienen todos, seguramente fueron hechos en otros países y nos mandan. Porque no puede, puede Capé, ser. y no puede ser, Capé. Nosotros en todo el tiempo en el colegio nunca nos dieron estas cosas. Yo O sea, nunca esta escuché historia esto. que escuchamos acá con Fabián, nunca escuchamos. ¿Entendés? O sea, lo que nos enseñan es al final un mito. Hay mucho mito. Eso sí, el Porque sistema mito tiene mucho a mito. bulto te enseñan. Capé, Porque en es el el colegio. del conde de Deuque que el muchacho que murió era su Lo que pareja. pasa también, yo me doy cuenta. La otra vez, siempre me preguntas qué estoy haciendo. Y la otra vez di una charla, varias charlas sobre los nazis en Paraguay. Y salió uno y me preguntó, ¿cierto que Hitler dijo? ¿Qué importa lo que Hitler o cualquiera haya dicho sobre el soldado paraguayo? Que es un mito, por cierto. Pero nosotros tenemos suficiente historia para sentirnos orgullosos de quiénes somos o cómo actuaron nuestros antepasados. Nosotros no necesitamos que venga nadie a decir el soldado paraguayo sí. tal cosa. No, nosotros o sea, escuché ese mito. tenemos un relato sustentado que demuestra que el soldado paraguayo era uno de los más valientes del mundo. O sea, no necesitamos que alguien venga a decirnos eso o que alguien venga a explicarnos eso. Entonces, tenemos mucho, necesitamos que alguien venga a validar lo que nosotros somos. Sí. ¿no? Y no tiene Siempre que ser así. afuera. Necesitamos la siempre aceptación afuera. de los extranjeros. Eso. Yo Exactamente. escuché ese mito que dijo que supuestamente Hitler dijo que dame 100 paraguayos Sí, y no, dominaré eso, el mundo. bueno, Inchequeable. Ah, sí. Muy bien, ¿qué aprendimos el día de hoy, señor Domingo? Yo aprendí, Capé, que los paraguayos son los más fuertes, Capé. Sí, porque vos aguantaste una peritonitis. Capé, no puede ser que... Imagínate a todo lo que nos hicieron en Piribí, Capé. Pues mira cómo te dejo. Nos liquidaron a todos, Capé. Y seguimos aguantando ahora hasta un peritonitis, Capé. A ver, mostrá todo lo que tenés, mostrá. Mira ya. Y epa, todo masa muscular igual, es se quedó un increíble. músculo, se quedó un músculo. Se quedó Le vivo. agarré al peritonitis. Sí, le venciste otra vez. Sí, le vencí. Bien, Fabián Chamorro, ¿algo más que quieras acotar, algo que quieras decir? No, nada más agradecer a la gente. Realmente se ve el programa. Ahí ha sido. Se ve el programa y bueno, gracias a los medios alternativos porque siempre salimos por Gen, pero en YouTube, en los clips, gente comentando buena onda. Entre todo lo que hay, rescatamos lo bueno y gracias por interesarse y por ver esto, por hacer maratón. Conde, De- Eu,
Había sido ahí guardadito, algo de batalla de pilla. No sabemos, no está chequeado, así que ese es el mito. Muchísimas gracias a todos, nos volvemos a encontrar en un próximo programa. Chao, chao. Chao, chao.